Queridos amigos del Padre Pío, hoy nos toca hablar sobre la infancia del Padre Pío y su vida familiar. Nació en Pietrelcina, que es un pueblito montañoso, a 2 horas y media o 3 bajando desde Roma hacia el sur. Es una tierra de olivos y viñedos. Allí nació nuestro santo, Francesco Forgione di Nunzio. Francesco es entonces su nombre de bautismo. Nació el 25 de mayo de 1887 y fue bautizado al día siguiente en la iglesia de Santa Ana. En Argentina había un grandioso hombre llamado Carlos Saccheri, que cuando uno de sus hijos nacía, ese mismo día lo llevaba a la iglesia, lo bautizaba y luego lo regresaba a su madre. Él no quería que pasase ni un día sin que su hijo fuese también hijo de Dios. Le pusieron por nombre Francesco porque su madre era devota de San Francesco, San Francisco de Asís, el gran santo italiano. Su padre se llamaba Grazio Maria Forgione. Grazio, ¿no? Gracia. Se había casado con María Giuseppa di Nunzio. La mamá del Padre Pío se llamaba María. Y se habían casado 6 años antes de que el Padre Pío naciese, cuando ambos tenían 21 años. Vivían de trabajar un trozo de tierra, no mucho mayor de 1 hectárea, en las afueras del pueblo. Tenían que andar 1 hora para llegar todos los días a ese campito para trabajarlo. El papá del Padre Pío era analfabeto, pero enérgico, muy inteligente y hábil para el trabajo. Y no solo iba a misa los domingos, pero junto con su esposa, cuando regresaban del trabajo, visitaban la iglesia todos los días. Se lo recuerda como constantemente rezando el rosario a don Grazio. Y esto él lo enseñó también a su hijo. Ninguna mala palabra escapaba de sus labios, del papá del Padre Pío. Y tenía tanto respeto por la vida, que ni siquiera en el campo se atrevía a pisar criatura alguna, diciendo: «Pobre pequeña criatura, ¿por qué deberías morir?». Además de ser muy piadoso, tenía una gran alegría. Le encantaba cantar a gran voz, contar historias, irradiando alegría y contagiando a otros. Ese era el papá del Padre Pío. Su mamá se llamaba María Giuseppa di Nunzio, o sea, María José en italiano, María Giuseppa, y todos la llamaban Mamma Peppa. Ambos formaban un matrimonio muy unido en medio de las limitaciones y trabajos de la vida diaria. Eso vivió el Padre Pío, verlo a sus padres bien unidos, porque la unión de un matrimonio es la fuerza de sus hijos. Y eso es lo que los hijos aman ver en sus padres, que hay unidad, se quieren, y esto hace a los hijos espiritualmente, psicológicamente y emocionalmente fuertes. Tuvieron 7 hijos: Miguel, Francesco, otro Francesco que no vivió ni un mes, Amalia. Después nació Francesco, que es el Padre Pío, Pellegrina y Grazia, que tampoco vivió mucho. Entonces, como 2 de los hermanos mayores del Padre Pío murieron a temprana edad, la mamá del Padre Pío, mirándola a Francesco, se preguntaba: ¿también a este lo llevará Dios? Y así fue en realidad, pero de otra forma. Cuando su papá preguntaba: ¿dónde está Francesco?, la mamá respondía: ya sabes, a esta hora él va a visitar a Jesús y a la Madonna. A Jesús en italiano, a Jesús, y a la Madonna, a Nuestra Señora, a la Virgen. Una vez incluso su mamá le decía: Francisco, ¿por qué no vas a jugar con los otros niños? Pero él le decía que no quería, porque esos niños blasfemaban, decían muchas malas palabras y algunas de esas eran blasfemias, ofensas contra la religión,
Ojalá le enseñásemos eso a nuestros hijos, a evitar los malos amigos. El padre Agustín de San Marco in Lamis, que fue su director espiritual, escribe en su diario esto: los éxtasis y apariciones del Padre Pío comenzaron a sus 5 años de edad, cuando tuvo el pensamiento de consagrarse para siempre al Señor, y fueron continuos. Entonces, a partir de los 5 años en que el Padre Pío quiere consagrarse al Señor, comienzan estas visiones extraordinarias que Dios le va a mostrar, apariciones. Interrogado de por qué los había ocultado tanto tiempo, respondió el Padre Pío que creía que eran cosas normales que sucedían a todos. Por ello un día me preguntó: ¿y usted no ve a la Virgen? Y al decirle que no, añadió: lo dice por humildad. Otro director del Padre Pío, Benito de San Marco in Lamis, afirma: a los 5 años sintió necesidad de entregarse totalmente al Señor. Se le apareció en el altar mayor el corazón de Jesús. Le hizo señas para que se le acercase y le puso la mano sobre su cabeza para manifestarle su alegría por su consagración. Lamentablemente, también comenzaron a esta edad las vejaciones diabólicas, o sea, el diablo lo molesta, lo comienza a molestar. A los 5 años, mi madre apagaba la luz por la noche y se ponían a mi lado muchos monstruos, y yo lloraba. Encendía la luz y yo callaba, porque los monstruos desaparecían. De nuevo la apagaba y de nuevo me ponía a llorar por los monstruos. Don Nicolás Carusa añade: más de una vez Francesco me decía, cuando venía a la escuela, que al volver encontraba en el umbral de su casa un hombre vestido de sotana, que no le quería dejar pasar. Francesco se detenía, venía un niño descalzo, hacía la señal de la cruz y el de sotana desaparecía. Entonces Francesco entraba en la casa. Miren cómo el demonio usa cosas sagradas, incluso para asustarnos. El Padre Pío amaba la soledad y entre los 9 y 11 años se hacía encerrar en la iglesia por el sacristán. O sea, le pedía al sacristán que lo encerrase en la iglesia, fijando con él la hora en que debía venir a abrirle, pero sin decirle nada a nadie. Un día su madre oyó ruidos y vio que el Padre Pío se daba latigazos con una cadena de hierro. Le preguntó: ¿por qué lo haces, hijo mío? La cadena te hace mal. Y él respondió: me debo golpear como los judíos golpearon a Jesús hasta hacerle salir sangre, pero yo no quiero que me salga sangre. Y la pobre madre sufría, y cuando sentía que su hijo se daba golpes, se alejaba con lágrimas en los ojos. Un día el padre Orlando Giuseppe tuvo que reprenderlo por desobedecer a su madre, que le preparaba la cama por las tardes, y él, el Padre Pío, Francesco, prefería dormir en el suelo, teniendo una piedra por almohada. Estas son las cosas de los santos que el mundo no las entiende. ¿Por qué uno busca el sufrimiento? Y allí está el Espíritu Santo, que nos muestra que la cruz no es toda mala. La cruz da vida. La cruz de Cristo, en el cual Él sufrió mucho, fue la que salvó al mundo. Entonces nosotros, con nuestros sufrimientos, inspirados por Dios, nosotros podemos colaborar en las obras de la salvación de las almas. ¿Cuál fue el primer milagro del Padre Pío? Tal vez fue este. Tenía nuestro Francesco 9 años cuando fue con su padre a Altavilla Irpina, una localidad distante a unos 27 kilómetros. Se honraba a su santo patrón, San Pellegrino mártir, y una muchedumbre acudía a la misa. Terminada la ceremonia, muchos peregrinos permanecieron allí, invocando al santo. Entre estos destacaba una madre joven que gritaba más que los otros y tendía hacia la imagen a su hijo lisiado y deforme, que daba unos gruñidos ininteligibles. Esta mamá, entonces, a su hijo se lo enseñaba a San Pellegrino, pidiéndole la curación. Un hijo lisiado, deforme, gruñía, dice.
En un arrebato, la pobre mujer echó a su hijo sobre el altar a los pies de la imagen del santo y le dijo a San Pellegrino: si no quieres curarlo, quédate con él. Francesco le dijo a su padre, que ya iba a salir de la iglesia: espera, papá, un momento. Y comenzó a interceder el padre Pío por el niño. Y ante la sorpresa general, aquel retorcido se puso a andar por primera vez en su vida. Se puso a caminar y no podía caminar. Todos los peregrinos gritaron: ¡milagro! Un día nos dirá el padre Rafaele, que fue confesor del padre Pío, uno de los pocos confidentes, escribe así: cuando Piucho, así le decía cariñosamente al padre Pío, Piucho, ¿no? Cuando Piucho me contó este milagro, lloró abundantemente y no pudo añadir más palabras. Fue como el anuncio de tantas cosas misteriosas que Dios iba a realizar más adelante por medio del futuro Padre Pío. El Padre Pío hizo su primera comunión a los 11 años de edad en el año 1899. Y ese mismo año, en septiembre, el 27 de septiembre, recibió la confirmación. Cuando siendo joven sacerdote preparó a 450 niños de Pietrelcina para la confirmación, el Padre Pío lloró de emoción al recordar lo que el Espíritu Paráclito me había hecho sentir el día de mi confirmación, día único e inolvidable para toda mi vida. Qué suaves mociones me hizo sentir ese Espíritu Consolador. Con el recuerdo de ese día me siento enteramente devorado por una llama muy viva que quema, consume y no causa dolor. Y el Espíritu Santo siempre lo va a consolar, lo va a fortalecer al Padre Pío a lo largo de su vida, que tanto sufrirá. Y así el Espíritu Santo nunca se apartará de nosotros, siempre estará a nuestro lado como una madre que corre al auxilio de su hijo cuando la necesita. No dejen de acudir a él siempre. Que Dios los bendiga.